Gracias, diputado presidente. Mi coordinador me había notificado que si estaba de acuerdo en que pudiera presentar las reservas en un mismo tiempo y me iban a dar 12 minutos para poderlo presentar. Ya me recortaron 4. Por lo que, para ya no hacer más discusión, yo quisiera respetuosamente pedirle que al final de mi intervención se lean las reservas que estoy presentando para que de esa manera puedan someterse a votación. Quiero hacer notar que hay partes de la iniciativa que me parecen importantes. Que se le vaya a regresar a los trabajadores los recursos que se acumularon en el SAR me parece algo positivo. Me parece que ya no tengan que demandar, que ya no tengan que depender si ganan o no la demanda, muchas veces ni siquiera hacen el trámite. Me parece una cosa… Perdón, señor orador, que se pare el tiempo. Ruego a los diputados conducirse conforme a la forma que exprese respeto al orador, no ocupar los pasillos para dar paso a pláticas que de ninguna manera responden al interés que cada uno de nosotros debe tener por quien hace uso de la palabra. Y en relación al tiempo, señor diputado, efectivamente eran 12 minutos, por lo que ruego a quienes disponen de él lo corrijan, ya sea aumentando, no sé si técnicamente se pueda, o considerando al término, aunque marque en ceros su reloj, el tiempo complementario para llegar hasta los 12 minutos. Gracias, diputado presidente. Perdón por robar la atención de mis compañeros diputados y diputadas, pero me parece que este es un tema que tiene una enorme relevancia para los trabajadores y no se puede pasar por alto el propósito de la iniciativa. Insisto, hay aspectos de la iniciativa que son positivos. Como artículos en lo individual, está bien que a los trabajadores les regresen los recursos acumulados en el SAR. Me parece correcto que a los trabajadores que han pagado su crédito tengan oportunidad de un segundo crédito. Me parece correcto que los trabajadores se les actualice su crédito en salarios mínimos cada año y que ahora se agregue que también se puede actualizar en pesos a juicio o a criterio del trabajador. Pero me parece que está presentada así la propuesta con un propósito muy claro. Ya como decía la diputada Itzel, desde 2009 el gobierno del presidente Calderón tenía claramente la intención de pasar los recursos del Infonavit al sistema de ahorro para el retiro. En ese entonces se señalaba que el Infonavit en 4 años se quedara solo con el 1% de los recursos y que el 4% restante se pasara a las cuentas individuales, que porque ahí podían obtener mejores rendimientos, que el propósito de fondo era beneficiar a los trabajadores para que su pensión tuviera mejores recursos y mayores intereses. En aquel entonces se dejó en el 2009 claramente definido por parte de la legislatura que una ley como esa no iba a pasar porque se iba a desfinanciar al instituto, que si bien no tiene rendimientos, no pierde dinero. En los últimos años las cuentas individuales de los trabajadores han perdido alrededor de 55,000 millones de pesos, es decir, ahí no se obtienen beneficios. No sé a quién se le ocurre que pasar las cuentas de los trabajadores en el Infonavit o pasar sus recursos del Infonavit a las cuentas individuales va a significar el más mínimo beneficio. De todas las maneras, ahora se nos presenta diciendo que solo los excedentes se van a invertir en las cuentas individuales.
¿cómo se puede hablar de que el Infonavit tiene recursos excedentes? Si el Infonavit no puede cumplir con sus programas de vivienda, ¿cómo van a distraer recursos del Infonavit para pasarlos a estas cuentas individuales? Se nos dice que ese no es el propósito. Claro que ese es el propósito. Se trata de financiar al Infonavit y que los bancos, que han sido principalmente los beneficiarios del manejo de estas cuentas, sean los que saquen precisamente los beneficios de estos recursos que se van a depositar en las cuentas individuales. Lamentablemente, el jueves que se presentó esta iniciativa, que tiene muchas bondades, pero como tiene este propósito de fondo, se presentó de manera, a mí me parece, sorpresiva, y ante la sorpresa parece que finalmente se decidió posponerla. Se nos planteó que el lunes íbamos a ser convocados para discutir esta propuesta y se le iban a hacer ajustes para encontrar el consenso que se necesitaba para impulsar esta iniciativa. En efecto, ayer nos reunimos y estábamos avanzando en las propuestas en cada uno de los artículos. Avanzamos en el 47, avanzamos en el 44 y estábamos de acuerdo en el 8º transitorio. Y de repente, por a mí me parece razones banales, se reventó la reunión, se acusó a ciertos asesores de estar causando desorden, cuando en una reunión pequeña que me parecía fácilmente controlable, simplemente se suspendió la reunión y se impidió concretar los acuerdos. Aún esos acuerdos a los que habíamos llegado el día de ayer, hoy se hicieron para atrás y se mantuvieron prácticamente en los mismos términos en que se habían señalado originalmente, y aunque tiene bondades, salvo el 43, que es el fondo de las intenciones para desfinanciar el Infonavit, en la actualización de los créditos, cuando se establece que uno es en salario mínimo y otro en pesos o en salarios mínimos, se puede interpretar que va a haber una doble actualización. A mí me parece que eso es inaceptable, sobre todo si se puede corregir desde la redacción. No sé por qué el interés de mantener una redacción que se presta a confusión. Dicen que si sobra no afecta. Bueno, no les sobrará a los que van a cobrar los intereses o el crédito, pero a los trabajadores, claro que les va a afectar que hagan una doble actualización de su crédito. Después, cuando se va al segundo crédito, se pone expresamente que el trabajador solo podrá tener el segundo crédito con la banca privada. ¿Por qué insistir que el trabajador tenga necesariamente que acudir a la banca privada? A mí me parece que eso es lo que hace que la iniciativa entre en sospecha y pueda perder su propósito. Ojalá lo reconsideren, sobre todo mis compañeros del PRI, porque obviamente el PAN está atendiendo las indicaciones del presidente y no permitan que ocurra lo que se está presentando con esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Hay una pregunta para usted de parte del diputado Víctor Castro Cosío. Por supuesto. Gracias. Adelante, don Víctor. Don Francisco, a mí sí me gustaría que nos precisara por qué pasar a las AFORES los ahorros del Infonavit tiende a privatizarse este organismo. Si fuera usted tan generoso de poderme contestar esta pregunta. Y la segunda, aprovecho, sobre las pérdidas de las inversiones de las AFORES, que algunos diputados niegan. Durante el mes de junio, los recursos de los trabajadores administrados por las AFORES registraron una caída mensual del 5.64%. Este dato lo da el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. ¿Por qué si las AFORES han perdido miles y miles de millones de pesos de las pensiones de las y los trabajadores, por qué se insiste en recurrir a esta presión privada o a estos organismos privados para tener los excedentes del Infonavit, que son más de 500,000 millones de pesos? La primera
pregunta tiene que ver con lo que nos dicen. Puede ser un mayor beneficio para los trabajadores, es decir, el Infonavit no invierte los recursos que no ocupa, que entonces ese excedente se pase a las cuentas individuales para que ahí se puedan invertir en papeles que den mejor rendimiento y que al mismo tiempo mejoren la cuenta individual del trabajador para que se acumulen mayores recursos para su pensión. Eso pues no suena mal. Lo único que a mí me extraña es que la ley establece que el trabajador cuando se jubila, lo que acumula en su cuenta de vivienda del Infonavit, también se le entrega cuando se pensiona. O sea, no se tienen que sacar los recursos del Infonavit para ponerlos a trabajar y tener mejor rendimiento y para que al final a su fondo de pensiones pues le resulte mucho más atractivo. O sea, no se justifica sacarlos del Infonavit, aún con el mismo propósito se puede hacer desde el Banco de México. Yo proponía que el Banco de México abriera una cuenta y junto con el Consejo de Administración pues los orientara donde diera mayores rendimientos. Se cumplía con el mismo propósito, pero si la intención no era sacarlos del Infonavit, pues por ahí podíamos caminar. Me dijeron que eso era irreductible, que eso no estaban de acuerdo de ninguna manera. Y bueno, déjenme decirles que en 2008 los saldos de los trabajadores sufrieron dos caídas, 50,000 millones de pesos en junio y 53,000 millones entre agosto y noviembre y febrero de 2009. Se perdieron 43,000 millones y en noviembre de 2010 41,000 millones. Y como usted señalaba, la caída en junio se mantuvo en alrededor del 5%. Yo no sé qué asesores financieros están al lado de nuestros compañeros diputados. Les aseguro que sus cuentas individuales no las manejan de esa manera, pasarlas de donde están obteniendo, bueno, no tienen ganancia, meterlos en una cuenta donde todos los meses pierden dinero. Les aseguro que ellos no hacen eso con su dinero, pero sí lo hacen con los recursos de los trabajadores. Muchas gracias, señor diputado.